Hablemos del Barcelona, que este martes tiene un partido muy importante y es esa vuelta de semifinales coperas, esa competición que quieren revalidar ese título, pero que sufrieron mucho en la ida, en el Metropolitano, una goleada sin precedentes porque nadie se la veía venir, un 4-0 que tienen que remontar. Por eso nos vamos a encargar de la previa de este partido con Caro de las Alas, Gemma Soler y Toño Valle. Partiendo de las palabras de Hansi Flick, que ha dado las claves, no sé si la tecla, pero las claves de la remontada. Y dijo esto el técnico alemán en la previa de este compromiso: tenemos que jugar como un equipo, como una unidad. Contra el Villarreal vimos un equipo completamente distinto, cada uno luchando. Eso es lo que quiero ver, y jugar como una unidad, esa es la clave. Queremos hacer lo posible, lo imposible. Sabemos que es difícil, pero no nos rendimos. Es imposible, es importante mantener la portería a cero, pero sabemos que podemos. Bueno, si quieres jugar, Gemma, Flick, como en el Villarreal, necesitamos un hat-trick de Lamine Yamal, por lo menos. Sí, y luego uno o yo creo que un par de goles más, porque no veo al Atlético quedándose a cero en el Camp Nou. Es verdad que yo creo que si juegan el partido del Villarreal, hubo un momento en el segundo tiempo que levantan clarísimamente el pie del acelerador. Yo creo que si se ponen, ese partido estaban tan inspirados que consiguen 2 goles más tranquilamente. Pero es verdad que es la clave, la única opción que tiene el Barcelona es ser un equipo solidario, tener las individualidades que tengan su gran día. Y a Lamine Yamal le vimos su mejor versión, seguramente su partido más completo desde que es profesional, con ese hat-trick, el primero de su carrera, pero es que realmente hizo un destrozo a la defensa del Atlético. No encajar es la otra gran clave, y luego ser clínicos en el último tercio, que es algo que le ha fallado mucho en el Barcelona en los últimos partidos. De hecho, Lamine Yamal se salió el otro día, pero antes de esto todos los goles los marcaban defensas, que si Bernal, que si Cubarsí, Frenkie de Jong, eran los que habían marcado los goles en los últimos partidos, porque realmente la delantera estaba poco inspirada. En cuanto a la última hora, la noticia, digamos, muy mala para Hansi Flick es que se suma a la lista de bajas Lewandowski, que es una baja sensible, a pesar de que no es titular indiscutible, porque él lo hizo descansar contra el Villarreal pensando en que sería titular hoy, porque fija mucho la defensa del Atlético, y con esa versión de Lamine Yamal yo creo que era muy importante la presencia de Lewandowski. Mañana no estará Ferran, seguramente en el doble pivote estarán Pedri y Bernal, tampoco está Eric García sancionado, ni Frenkie de Jong lesionado. Es verdad que el equipo llega con ausencias que son sensibles, con una tarea muy, muy importante, que es remontar el 4-0. Hansi Flick hoy ha dicho que no quiere acordarse de esa remontada espectacular contra el Paris Saint-Germain, porque de hecho no había ningún jugador que esté ahora en el plantel. Había un Rafinha, pero era otro, era el Alcántara. Y sí que se inspira de algún modo en lo que pasó con el Dortmund, que ganaron 4-0 en Barcelona, en Montjuïc, el año pasado, y luego se les puso complicado. Dice un poco la mentalidad es no querer marcar el segundo gol antes del primero, ser solidario, ser un equipo y no encajar. Me gusta, me gusta. Por eso precisamente no te mencioné a Lewandowski, ¿no? Porque no va a ser de la partida, pero en ese partido ante Villarreal, Lewandowski, que entró de cambio, terminó marcando, porque generalmente el polaco siempre aparece. Cuando dice, Caro, que quieren lo posible e incluso lo imposible, ¿a qué crees que se refiere específicamente Hansi Flick? Bueno, a que se entreguen el 100% con el saludo para todos, a que no hayan desconcentraciones, que parece que es imposible en este Barcelona, porque, a ver, si yo tuviera que encontrar la previa perfecta para creer en la remontada, sería justamente este partido ante Villarreal, marcando 4 goles, con esa actuación soberbia de Pedri, que es verdad que Yamil se lleva todos los focos, pero la entrada de Pedri se notó en esos pases entre líneas, en la diferencia que puede hacer este mediocampista. Y si bien yo coincido que la falta de Lewandowski es algo para echar de menos seguramente, a ver, Ferran Torres también ha tenido momentos magníficos en donde ha podido marcar el gol. Creo que para el partido que uno cree que el Atlético va a tener, que no se parece al del primer tiempo de la ida, Lewandowski era ideal. Ferran es más peleador, Ferran es más de buscar la pelota. Lewandowski es estar ahí en el área, porque seguramente no vas a tener prácticamente espacios y te llegarán pelotas y necesitabas quien la metiera, ¿no? Yo creo que cuando se refiere a esto de lo imposible es
marcar goles, hacer hat-trick, ser efectivos, y lo imposible es que incluso con la línea adelantada no cometas errores, y a eso está apostando Flick. Claro. Ahora, Toño, ¿cuál sería la receta? La receta para que el Barça logre lo posible e incluso lo imposible, sumando lo que Gemma y Caro nos están diciendo, por supuesto. Pues va a sonar tal vez como algo demasiado sencillo y hasta básico, Caro, pero se va a definir todo en las dos áreas, ¿no? O sea, las oportunidades que sea capaz de generar el Barcelona tendrá que ser capaz de concretar, porque necesitas muchas ocasiones de gol, ¿no? No estás perdiendo por dos, o sea, necesitas muchas oportunidades y habrá que ver cuántas opciones te dé el Atlético de Madrid. Y del otro lado, ¿no? Pues también esperar una gran tarde, noche de Joan García, dice que termina defendiendo la portería, no dejando demasiados espacios a la espalda de los defensas, que sabemos que es algo casi imposible en este Barcelona, porque cuando hay partidos cerrados, hay espacios a la espalda de los defensas. Imagínate ahorita que están obligados a ir hacia adelante. Entonces, me parece que ahí están justamente las claves, la receta para que se pueda dar esta remontada que luce complicada. Ahora, voy a poner otro ingrediente dentro de la conversación, un ingrediente que no necesariamente está del lado culé. Ese ingrediente es el Atlético de Madrid, ¿no? El propio Atlético, el factor Atlético de Madrid, que te puede dar un partido como el que dio en la ida, ¿no? O después, unos cuantos días posteriores, puede caer contra el Rayo Vallecano. O sea, ese elemento me parece que también hay que ponerlo en consideración. Habrá que ver si llega un Atlético ahorita motivado, si llega un Atlético con la serie dominada, entre comillas, porque yo creo que difícilmente los cuatro hoy nos atreveremos a decir esto ya está sentenciado. Sé que es una gran ventaja, pero hemos visto al Atlético de Madrid que si de pronto cae el primero, pocos minutos después cae el segundo, empieza a cambiar un poco la mentalidad y aparecen fantasmas y aparecen ruidos y se crece el Barça. Entonces, más allá de lo que pueda llegar a pasar en las dos áreas, claro, yo metería en la conversación también el factor Atlético de Madrid, que definitivamente no es un equipo que se puede encargar de escribir libros de cómo mantener ventajas, ¿no? Desafortunadamente, la historia del Atlético de Madrid tiene muchos más episodios tristes, lamentables, de mal manejo de resultados, de los que quisiera tener un equipo a lo largo de su historia. Claro, entonces agarrarse de eso que pueda suceder con el rival. Y también el análisis debería pasar por el factor emocional y por el apoyo de la afición, que van a ser determinantes para intentar que eso de posible o imposible termine de suceder a favor del Barça. Gemma nos decía sobre ese 6-0 que lograron contra el Paris Saint-Germain. Bueno, precisamente Flick lo mencionó en la rueda de prensa. Dijo, no pienso en el pasado, el futuro es lo que pasa ahora. Conocemos la historia, podría ser un patrón, pero nuestro trabajo es jugar nuestra mejor versión. Hemos tenido algún partido más flojo, pero jugamos muy bien en el último día y ahora necesitamos la mejor versión y apoyo. Nunca antes he estado en una situación así, pero no estoy asustado. Imagínate, si también logra un momento inédito en su carrera como entrenador, Hansi Flick, volteando, dándole la vuelta a este 4-0 en contra, Gemma. Sí, ya sé que a él no le gusta recordar esa remontada, pero es como la más emblemática, ¿no?, que ha vivido el Camp Nou, y relativamente reciente, aunque hace 9 años. Y ese día fue un 6-1 al final porque marca Di María, y eso parece que ya sentencia la eliminatoria de ya está fuera, pero el equipo se levanta y lo consigue. Yo creo que el factor ambiental, como bien apuntabas, Caro, puede ser determinante, y tristemente no estará abierto el otro gol. Es decir, vais a volver a ver por televisión la imagen triste, ¿no?, de una grada absolutamente vacía. Sí que es verdad que se ha organizado una grada de animación improvisada. Van a ser 700 hinchas que venían de la otra grada, que también ha habido un poco de polémica por temas internos, de que algunos no han estado autorizados por la policía, pero se ha llegado al acuerdo. 700 personas que, digamos, harán vibrar de algún modo un estadio semivacío lleno de grúas. Esto, creo, el factor ambiental, yo creo que va a ser realmente importante. Contra el Villarreal, te diría que fue el primer partido en la primera parte que luego sí que sentí vibrar un poco. Se lo pasaron tan bien y Lamine estaba tan espectacular, era tan estratosférico lo que hacía, ya no solo con los goles, cada una vez que encaraba, que ahí sí que ese estadio, si van al unísono y lo intentan, pueden llegar a ser un factor importante. Pero creo que es una pena
no poder tener esa grada porque realmente podía llegar a ser el jugador número 12. Y la otra cosa es, pues eso, que son jugadores muy jóvenes, que cometen errores, pero que también se ilusionan mucho y son un poco inconscientes. Es decir, lo normal es que no logren esto, pero son tan jóvenes, tan inconscientes y tan alocados que creo que se creen que sí que van a poder. Que las cosas imposibles las pueden lograr también. Bueno, en aquel resultado adverso que no quiere recordar Hansi Flick, Luis Enrique dijo, si encajamos 4, pues marcaremos 6. Y fue precisamente lo que pasó. Tendría que haber Hansi Flick tirado una frase así, Caro, como para llamar al universo. Al universo siempre hay que llamarlo, eso es seguro. Lo que pasa es que creo que los estilos de Hansi y de Luis Enrique todos sabemos que son completamente diferentes, pero no dudo que de las puertas para adentro sea ese el discurso. A ver, si el Barcelona hubiese sido tan efectivo en ese partido ante la Real Sociedad, por ejemplo, no hubiese perdido esos 3 puntos. Y yo creo que hacia eso apunta Hansi Flick. Yo creo que todos tenemos la certeza de que si el Barcelona anota por lo menos el 70% de goles a los que tiene la oportunidad, el partido lo puede ganar fácilmente. Y está el ingrediente atlético, que también la gente, si quiere saber más del Atlético, tenemos un video dedicado exclusivamente al equipo de Cholo Simeone, Caro, pero sí es importante entender que creo que el Atlético en esta previa se presta para el morbo, porque si hay un equipo que le gusta defender resultados es justamente al Cholo Simeone. Correcto. Entonces yo creo que por eso es que se acrecenta esa sensación de que el Barcelona va a dominar el balón, probablemente no va a encontrar los espacios tan fácilmente, pero va a tener oportunidades. Y viendo esta versión de Lamine Yamal, que lo único que estamos esperando es que tenga continuidad, porque lo único que le ha faltado a Lamine Yamal para poder decir en este momento es el mejor jugador del mundo es la continuidad. Bueno, va a poder tener la continuidad. Mi experiencia, lo que me dice a mí lo de Lamine Yamal es que sus irregularidades pasan por partido bueno y de repente una lesión o baja un poquito porque desde lo físico no esté bien. Pero que yo le haya visto a Lamine Yamal un bajón de un partido a otro, difícilmente. Y creo que ahí están basadas las esperanzas culé. Esto evidentemente siendo optimistas a favor del equipo de Barcelona, que es el que propone, que es el que tiene, que es el que busca. Ahora, todos sabemos también el momento en el que está Sorloth, Julián Álvarez, que viene de marcar gol. O sea, lo último, por eso es que yo creo que apelaba a lo imposible. Y está bien que Hansi Flick no sea tan triunfalista, porque al final yo creo que él sabe que en el fondo el triunfalismo no le hace bien a este equipo. Bueno, ¿sabías que la última vez, y lo hemos tenido muy claro siempre, que el Barcelona perdió un partido de fase de eliminación por 4 goles o más? Fue esa eliminatoria ante el Paris Saint-Germain, octavos de Champions 2016-2017, para que refresque la mente Hansi Flick, que no le gusta mirar al pasado. Barcelona terminó remontando para avanzar con un global de 6-5. Toño, te la rifaste. Sí. Cierro contigo con una predicción. A ver, no va a pasar y era un Barça muy distinto, muy distinto, claro, al que tiene justamente el día de hoy Hansi Flick, ¿no? O sea, ya quisiera tener esas figuras. Y ni siquiera porque ocurrió en aquella ocasión, de pronto esa serie la vuelves a jugar 9 meses más o el partido de vuelta y en esas otras 9 ocasiones no se termina por dar esa remontada, ¿no? Lo de aquella ocasión fue algo bastante complicado. ¿Qué creo que pasa? Creo que pasa el Atlético de Madrid, pero creo que sufriendo. Porque el Atlético, como decía Caro, y lo hemos visto a lo largo de la historia con el Cholo, trata de mantener resultados, pero este equipo no mantiene resultados como lo llegó a hacer en otras ocasiones. E inclusive esos grandes equipos del Cholo que sabían mantener resultados también eran capaces de ser puestos a sufrir. Entonces, creo que pasa el Atlético, el colchón es lo suficientemente considerable como para permitirse algunas equivocaciones, pero esto no significa que vaya a ser sencillo. Sí imagino sufrimiento, sí imagino a un Atlético de Madrid pasándola mal, sí imagino a un Cholo yendo al piso varias veces ahí en algún momento del partido, así que creo que pasa el Atlético, pero no va a ser fácil. Nada en el Atlético de Madrid es sencillo. Muy bien, Gemma y Caro se salvaron, no las voy a poner en compromiso. Solo los voy a invitar a que no se pierdan el show que vamos a tener en vivo después de este partido copero que usted va a ver por la pantalla de ESPN Deportes. Se pasan al canal en YouTube cuando termine y cuando tengamos a ese finalista de la Copa del Rey. ¿Será el Barça o será el Atlético de Madrid?